Aquí voy a grabar. Entonces, de este sistema donde tenemos una lámpara que está emitiendo luz, que tiene un peso que es igual a mg, tenemos un cable 1, un cable 2, y el cable 1 es la tensión del cable hacia arriba, el cable 2 la tensión del cable hacia arriba. Entonces de aquí nosotros hacemos un sistema IX, entonces vamos a tener T1 hacia allá, T1, T2 hacia acá, el peso hacia abajo de la lámpara. Entonces aquí ya tenemos un diagrama de fuerzas. Un diagrama de fuerzas. Y este diagrama de fuerzas se llama DCL. Diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de fuerzas se llama diagrama de cuerpo libre DCL. Entonces yo aquí le había puesto un ángulo alfa y aquí le había puesto un ángulo beta. Alfa tendría que ser igual a beta. Si está la lámpara derechita, que esto está derechito, alfa es igual a beta. Porque si fuera este ángulo más grande y este más chico, puede que la lámpara esté chueca. Entonces, con esto nosotros hacemos la sumatoria de la fuerza en el eje X igual 0 y la sumatoria de la fuerza en el eje Y igual 0 y igualamos. Esta componente, ¿cuánto vale en X? T1 coseno de alfa. Y esto en las X negativas, menos T2 coseno de beta. Y esto igual 0, entonces esto es estática. Está quietito, por eso que es estática. La suma de la fuerza es 0. Y en la Y tenemos este pedacito, ¿cuánto vale eso? T1 seno de alfa, más este pedacito que está en la Y positiva, T2 seno de beta, menos este pedacito que está abajo, mg, el peso que está en la Y negativa. Entonces aquí tenemos un sistema, un sistema de una lámpara que está colgada con 2 hilos. Tenemos el peso de la lámpara, hacemos el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerza y hacemos las sumatorias en X y en Y. Eso es estática. Este mismo sistema es para, por ejemplo, un tronco de un árbol aquí, un cordel, una tabla y una gordita sentada columpiándose. Ahí. ¿Se fijan que el mismo, este T1 sería eso, este T2 sería eso, el peso de la niña estaría hacia abajo, o bien el tronco del árbol, y ahora voy a poner, en vez de así, voy a ponerlo así el dibujo del columpio. Aquí estaría la gordita, toma con el columpio, el peso de la niña. Entonces el T2 sería este, ¿se fijan? El T1 sería ese, es el mismo sistema. Esto es igual al de la lámpara, igual a esto. Ese es un sistema que está estático. ¿Entendieron? ¿Ítalo? ¿Iverson? Sí, profe. Sí, entendieron. Pero ahora, si un sistema es dinámico, la suma de la fuerza no es 0, porque se está moviendo. Y hacia dónde se mueve es m por a. Entonces, la sumatoria de la fuerza es igual a m por a. ¿Hacia dónde se mueve? Se mueve. Supónganse aquí tengo yo un tren. Ya con las ventanitas. Va en un riel. Entonces, la fuerza va a ser la masa por la aceleración. Entonces la masa va a ser la masa de los dos carros por la aceleración que tenga este tren. Esa es la fuerza que está moviendo el tren hacia allá.
Este es un sistema estático. Un sistema dinámico es hacia donde se mueve, es igual a m por A. Y ahí existen los tres principios de Newton. El primer principio, si un cuerpo está quieto, continuará quieto a menos que haya una fuerza que actúe sobre él. Segundo, si un cuerpo se mueve, significa que tiene una aceleración, ¿ya? F igual a m por A. Tercer principio, si existe una fuerza en un sentido, existe una reacción en sentido opuesto. Eso lo tenemos cuando estamos en patines, nos apoyamos en la muralla, nos empujamos, al apoyar en la muralla yo me empujo hacia atrás. Entonces, la fuerza hacia adelante es la reacción que tengo hacia atrás. Ese es el principio 3 de Newton. Entonces, aplicamos en dinámica los tres principios de Newton. Y ahora vamos a ver qué fuerzas actúan. Por ejemplo, si tenemos una superficie, tenemos un cuerpo, hay una reacción de la superficie contra el cuerpo, de apoyo. Este es mi cuerpo, esta es mi superficie. Entonces yo tengo, de la superficie, tengo una reacción contra el cuerpo. Esta reacción va hacia arriba y se llama normal. N. Y del centro del cuerpo, que es el centro de masa, tengo hacia abajo el peso del cuerpo. Peso igual a mg. Ahora, si yo hago aquí rayita, significa que tengo roce. Cuando tengo rayitas en el dibujo, significa que tengo roce. Entonces existe una fuerza de roce, que es la fuerza de roce, es mu por n. Como definición. Entonces va a depender de este coeficiente mu, que es el coeficiente de roce. Y ese depende de la naturaleza de la superficie. Por ejemplo, el mu entre el aluminio y la madera es 0,4. El mu entre aluminio y aluminio es 0,6. Depende de la naturaleza de la superficie, ¿ya? Madera es 0,4, creo. Y aluminio, madera es 0,6. Y así. Entonces, tenemos el coeficiente de roce. Entonces, si este cuerpo se moviese hacia allá, en esa dirección, hacia acá tendría yo Fm por A. Y si hago el DCL, voy a poner eje X, eje Y. Hacia arriba voy a poner la normal, que es la reacción del plano contra el cuerpo. Hacia abajo voy a poner el peso. Hacia acá, si esto se mueve hacia allá, la fuerza de roce, contraria al movimiento, sería hacia acá. Y ahí tendría listo el DCL. Después tendría que hacer la suma en las fuerzas en las X, pero en X esto se está moviendo hacia allá, entonces no va a ser 0, va a ser M por A. Es igual a menos FR, porque esto está en la X negativa, ¿ya? Suma de las fuerzas en Y igual 0. ¿Por qué? Porque este cuerpo no se levanta en la Y, nada más que se arrastra, se fijan en las X, entonces 0. Entonces tengo la normal menos mg, menos el peso. Y ahí tengo las ecuaciones. No entendí eso de la sumatoria de NF de X. La sumatoria en f de x, esto si estuviera quieto sería 0 aquí. 0 es igual a la fuerza de roce, porque la única fuerza que está en el eje X. Pero como yo dije que este cuerpo se estaba moviendo para allá, actúa el segundo principio de Newton, F igual a m por A.
Entonces, aquí no va a ser 0. M por A va a ser igual a menos esta fuerza de roce que hay acá. Porque en vez de ser estático, si fuera estático tendría 0 y 0. Es dinámico porque se está moviendo hacia la derecha. ¿Mm? ¿Y ese M por Entonces, A qué significa? ¿qué cosa? El M por A. M por A, masa por aceleración. Ah, Siempre que estás moviendo un cuerpo es porque tiene una aceleración. Es porque tiene un cambio de velocidades. Por eso. El segundo principio de Newton está actuando. Entonces tenemos esto. Ahora supónganse que tengamos lo mismo, pero en un plano inclinado. Aquí tenemos un ángulo alfa, aquí tenemos el cuerpo. Y supónganse que el cuerpo viene bajando. Que es lo más obvio. O sea, va a haber voy a poner el cuerpo aquí. Entonces de repente hago así, 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 así. De repente baja. Con un ángulo. Si el ángulo es muy pequeño, esto puede ser que debido al roce que hay aquí, se mantenga este cuerpo aquí. Pero si yo voy levantando el ángulo, de repente se va a deslizar hacia abajo. ¿Se fijan? Esa es nuestra situación. Hagamos el DCL ahora. Este va a ser nuestro eje. Yo miro así. Este es el eje X, este es el eje Y. Hay 90 grados aquí por si acaso. Perpendicular. El peso del cuerpo ahora va a estar hacia el centro de la Tierra, si se fijan. Ahí va a estar MG. Y este ángulo que está aquí siempre se repite aquí. Por semejanza de triángulo. ¿Ya? Este triángulo que hay aquí, acuérdense, aquí está el centro de la Tierra. Entonces, este triángulo que hay aquí es semejante con este triángulo que hay acá. Entonces se repite ahí el ángulo. Hacia acá, hacia arriba, va a haber la normal, que es la reacción del plano contra el cuerpo. Entonces ahí dibujo la normal. Hacia allá está el eje X, hacia acá está el eje Y, y la fuerza, y esto va hacia abajo, va moviéndose hacia acá. Entonces la fuerza de roce es contraria al movimiento. Entonces ahí dibujo la fuerza de roce. Y ahí lo tengo dibujado. Ahora, esto yo lo puedo dar vuelta. ¿Se fijan? Lo doy vuelta y voy a tener aquí el eje X, aquí el eje Y. La fuerza de roce la voy a tener para acá. ¿Se fijan? Yo lo doy vuelta. La normal la tengo hacia arriba. Y ahora el peso no va a estar aquí, no va a estar aquí, va a estar aquí el peso. Y el alfa va a ir ahí. Este dibujo es igual que este dibujo. Este dibujo está girado. ¿Se fijan? Está girado. Así es como lo hacen en ingeniería y en los del tecno, ¿ya? Acá aparece en el Serway, por ejemplo, en los libros. ¿Ya? Aparece así el DCL. El peso queda para acá, la normal hacia arriba, la fuerza de roce, y no tengo nada más. Y aquí hago la sumatoria en las X y en las Y. Sumatoria en la fuerza en las X. Entonces estamos viendo hacia allá, M por A. Hacia donde se mueve es positivo. Hacia donde se mueve es positivo. Porque si se fijan, se mueve en el eje X negativo. Porque este es el eje X positivo, este es el eje negativo. También lo pueden hacer ustedes, entonces le pondrían menos M por A si quieren, ¿ya? Yo lo hago como lo hacen en el departamento, que dicen que hay que poner hacia donde se mueve, lo tomamos positivo. Entonces, como se mueve hacia acá, positivo, M por A. Y hacia acá tengo nada más que la fuerza de roce, nada más. Y en la I, 0, porque no se levanta, se arrastra, 0. Y ahí voy a tener la normal menos el peso, pero el peso va a ser esta componente del peso. Y esa componente vale
mg coseno de alfa. Esa componente. Esta componente vale mg coseno de alfa. Esta componente vale mg seno de alfa. Y aquí me faltó la componente del peso. Entonces sería menos, porque hacia donde se mueve es positivo. FR sería negativo. Menos FR más mg seno de alfa. Esto lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Vamos a hacer de nuevo eso. Ese pedacito. Ya. Se me cayó el lápiz. Esto lo vamos a hacer de nuevo. Ahí está dibujado nuestro DCL. Entonces nosotros hacemos de aquí sumatoria de fuerza en las X igual. Como se está moviendo para acá, M por A. Positivo hacia donde se mueve. Entonces la FR va a ser negativo, menos FR. Y este pedacito, ¿cuánto vale? Más mg seno de alfa. Que este pedacito del peso, el peso no está ni en las X ni en las Y. Está, esto es Y y esto es X. ¿Ya? Entonces ese pedacito vale mg seno de alfa. Sumatoria de la fuerza en las Y ahora. Igual 0. ¿Por qué? Porque no se levanta la caja, se arrastra nomás. Entonces voy a tener, en las Y voy a tener la normal positiva menos este pedacito. Y ese pedacito vale mg coseno de alfa. Ahí tienen ustedes el movimiento de una cajita en un plano inclinado. O el movimiento de una chica que se va por un resbalín. ¿Ya? Eso. Preguntas. ¿Hago otro? Alexi. Iverson. ¿Hago otro? Profe, yo Sí, no- profe. ¿Sí? Sí. Ya, Sí, profe. voy a hacer otro monito ahora. Voy a borrar esto. Ya. Entonces, les voy a mandar una guía desarrollada de esta materia, con problemas resueltos. Ya. Supónganse que ya tenemos las dos ecuaciones, pero tenemos porque por la definición fuerza de roce mu por n. ¿No es cierto? Esto es la definición. Entonces, de aquí de la ecuación 2, vamos a sacar que la normal va a ser igual a mg coseno de alfa. Luego la fuerza de roce va a ser mu por la normal, y la normal vale mg coseno de alfa. Y esta la colocamos en la ecuación 1, aquí arriba. Siempre empezamos con la 2 para sacar la normal. Con la normal sacamos la fuerza de roce. Con la fuerza de roce la colocamos en la 1. Entonces la ecuación 1 me va a quedar m por a igual a menos fuerza de roce. Y eso vale eso. Mu mg coseno de alfa más mg seno de alfa. Aquí yo podría dividir por 1 partido por m, y si me irían las m. Y podría sacar cuánto vale la aceleración de ese cuerpo que se está deslizando hacia abajo. Profe, O bien yo podría sacar el ángulo, o bien podría sacar el coeficiente de roce. 3 cosas. Pregunta. Alguien No- estaba preguntando. no entendí la fórmula que acaba de escribir ahí. No, MA. no. Ya, mira. Tengo la ecuación 1, que es la ecuación de la fuerza en las X. Tengo la ecuación 2, que es la ecuación de la fuerza en las Y. Pero yo sé que por definición la fuerza de roce es mu por n.
Entonces, de la ecuación 2, yo despejé n. Esto pasa para acá y ahí me quedó n. Yo sé que la normal, que esto es la normal, si lo multiplico por mu, es la fuerza de Rossi. Entonces ya tengo la normal, lo multiplico por mu y ya tengo la fuerza de Rossi. Y esta fuerza de Rossi, yo la puedo poner ahí. Y eso es lo que hice. M por A, en vez de poner menos FR, ahora coloqué todo esto. Más mg seno de A. Entonces ahora tengo una ecuación. Yo digo, si esta ecuación, como tengo m, lo pongo aquí, 1 partido por m, se me van las m. Y puedo sacar que la aceleración va a ser a menos mu coseno de alfa más, por g, más g seno de alfa. Podría sacar la aceleración. Podría despejar el mu y saber cuál es el coeficiente de Rossi. O podría determinar el ángulo también. ¿Se fijan? 3 cosas. Podría determinar el ángulo, si me dan el peso o me dan la masa del cuerpo, yo lo multiplico por 9,8 y ya tengo el peso. Tendría el peso, tendría la masa del cuerpo, si me dan la aceleración la tendría y podría determinar o bien el ángulo o bien el mu. ¿Eso es lo que te quedó clara la pregunta? ¿Quién la preguntó recién? Yo, profe. Ya, ¿quedó claro ahora? No mucho, es que me confundí con ¿cómo se llama la sustitución que hice ahí de la fórmula? Ya, estas son las ecuaciones básicas. Sumen la X, sumen la Y. De las Y, siempre voy a sacar la normal, despejar la normal. Entonces esto pasa para acá, me quedo la N. Con la normal, puedo sacar la fuerza de Rossi si lo multiplico por el coeficiente de Rossi. Y ahí tengo la fuerza de Rossi. Ahora la fuerza de Rossi yo la pongo en la 1, ahí. Y tengo esta ecuación. Y con esta ecuación yo podría determinar la aceleración que tiene el cuerpo al bajar. Podría determinar la masa, si me dan el mu y el ángulo. Podría determinar el peso. Si me dan la masa, me dan el mu y el ángulo. ¿Entiendes? Entonces, esta es la ecuación básica. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un cuerpo ahora para el otro lado? Viene así, un ángulo alfa, un cuerpo aquí, y ahora hay una fuerza que la está tirando para arriba. Hago el DCL. Entonces tengo eje X, perpendicular, eje Y. Hacia el centro de la Tierra tengo el peso, ¿cierto? La reacción del plano contra el cuerpo tengo la normal. Ahí está la normal. Acuérdense que continuación del eje Y con el peso tengo el ángulo alfa de inclinación. La fuerza, algo lo está tirando hacia allá, que sería la fuerza. Y al contrario de la fuerza, va la fuerza de Rossi. Contrario al movimiento, va la fuerza de Rossi, por si acaso. Ahí tengo el DCL. Ahora, haciendo el DCL, que no me falte ninguna fuerza. O sea, tengo la normal, el peso, el F, el FR. Ahora hago suma de las fuerzas en las X, va a ser M por A. ¿Por qué? Porque se está moviendo hacia acá, hacia arriba. M por A. Ahí va a estar en el eje X hacia arriba va a estar la fuerza, que es M por A. Hacia acá va a estar el movimiento, F menos FR. Pero tengo el peso, y el peso va a tener una componente Y, una componente X. La suma de dos vectores me da el peso. Entonces me está faltando, ¿dónde está el lápiz negro ese? ¿Se me cayó? Ah, sí, se me cayó.
Entonces, aquí tengo F menos FR y este pedacito es negativo porque hacia donde se mueve es positivo. Menos este pedacito. Menos MG seno de alfa. Este pedacito. Acuérdense que cuando buscamos el pedacito que está contrario al ángulo, es seno. Si el pedacito que buscamos está al lado del ángulo, es coseno. Ahí tenemos la ecuación 1. La ecuación 2. Suma de las fuerzas en el eje Y igual 0. ¿Por qué? Porque no se levanta. Igual. La normal. Menos este pedacito. Y ese pedacito vale mg, hipotenusa, coseno del ángulo. Listo. Está listo. Resuelto el problema. De este sacamos la normal, ¿cuánto vale? La multiplicamos por el mu y tenemos la fuerza de roce. Lo ponemos ahí y tenemos nuestra ecuación. La 1, que es la principal. Entonces, la normal va a ser igual a mg coseno de alfa. La fuerza de roce va a ser igual a la normal, mg coseno de alfa, por el mu. Y ahora esta fuerza de roce la ponemos ahí. Entonces me va a quedar la ecuación 1, m por a, igual f menos mu mg coseno de alfa menos mg seno de alfa. Y ahí voy a resolver lo que me pidan. Por ejemplo, me pueden pedir calcular cuál es la fuerza que está tirando para allá. Ahí la tengo. Me tendrían que dar la masa del cuerpo o el peso, para yo ponerlo ahí. Me tendrían que dar la aceleración con la que se está moviendo hacia allá, para poder sacar la fuerza. Y el angulito de inclinación me tendrían que dar. ¿Entendieron? Profe, en los ejercicios, el mu lo dan. Lo dan, sí. Me tienen que decir. Generalmente los mu, por si acaso, para que ustedes sepan, los mu siempre van a fluctuar entre 0 y 1. Si a veces en un ejercicio les da 1,2 o algo así, es por el cálculo nomás. Pero si les da 2, algo, significa que su ejercicio está malo. Porque los mu van a fluctuar entre 0 y 1. Generalmente nos dan un mu de 0,025 o 0,6 o 0,8, pero entre 0 y 1. Siempre nos van a dar los mu chiquititos. Ahí admite a Alexis que viene entrando. Entonces les voy a mandar una guía resuelta de puro ejercicio de dinámica, para que los vean ustedes. Traten de hacerlo y después miran cómo está desarrollado, para que vayan aprendiendo. La voy a escanear, sí, y se las mando. Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, primero tratan de hacerlo ustedes con lo que hemos visto y después ven cómo está desarrollado. Así van aprendiendo. Y nos veríamos la próxima semana. Profe, ¿Sí? ¿la próxima semana estará la prueba disponible? Todavía no me han dicho a mí, pero yo creo que la próxima semana ya vamos a hacer la PP1, yo creo, porque estamos muy atrasados. ¿Ya? Entonces este fin de semana estudien, hagan un repaso de cinemática y de vectores y cambio de unidades. Yo creo que cambio de unidades no tienen problema ustedes, pero hagan un repasito en vectores y en cinemática. Hay unas guías en la página web para que las vean ustedes y si tienen alguna duda me escriben al tiro al mail para contestarles. Repasen este fin de semana. Miren que se van a venir todas las pruebas de todos los ramos. Entonces va a ser complicado esta semana que viene. Eso.